Tito Livio, un historiador romano bastante famoso con una producción importante, dijo: hay épocas, hombres y acontecimientos de los cuales solo la historia puede emitir un juicio definitivo. Los contemporáneos y los testigos oculares solo deben referir lo que han visto y oído. La verdad misma lo exige. Tito, podrías haber vivido en España en el siglo XX y te hubiese enseñado algunas lecciones de posverdad. Algunos de los historiadores contemporáneos, que son algunos periodistas que se mueven por aquí. En el vídeo de hoy vamos a comentar 1960, The Making of a President. Of the President. Nunca he entendido por qué es The President. Siempre he pensado que es cómo hacer a un presidente y no cómo hacer al presidente. Pero bueno, nunca yo a gusto de todos. Un juego diseñado por Christian Leonhardt y Jason Matthews, que es uno de los diseñadores del Twilight Struggle, que es un juego del que ya hablaremos en algún otro vídeo. Como os puede contar la caja y el plano general del tablero, nos encontramos en Estados Unidos en plena campaña presidencial, protagonizada pues por los dos candidatos posiblemente más famosos en la historia estadounidense, John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, de los cuales Frank Herbert, que es uno de mis escritores favoritos, el autor de la saga de Dune, dijo que posiblemente eran los dos presidentes más valiosos que la historia jamás había dado, porque nos enseñaron dos lecciones muy valiosas. De uno dijo que había sido el peor presidente de la historia, porque no les metió en cosas como Vietnam, y el del otro dijo que la mejor lección que nos podía haber servido fue la de nunca tienes que fiarte de tus gobernantes. Si no sabéis cuál es cuál, pues os lo imagináis y decidís, pero la historia está ahí, para que lo sepáis. Durante 8 rondas de juego, 10 rondas en total, porque tenemos 2 rondas que no son de mecánica habitual. Una de esas rondas es el debate televisado, el primer debate televisado de la historia, y otra es el día de las elecciones, en las que se van a resolver una serie de eventos y se tienen que producir una serie de chequeos en caso de ser necesarios para ver quién se va a los estados. Vamos a intentar conquistar el corazón de los electores de cada uno de los estados de Estados Unidos en una serie de turnos que se irán alternando, en la que los jugadores van a utilizar cartas. Es un juego manejado por cartas que utilizaremos para diferentes funciones. El sistema de juego es bastante sencillo. Al principio de cada una de las 5 primeras rondas, a cada jugador se le dan 5 cartas, y el jugador que posea el turno se elige quién empieza la partida mediante un chequeo de iniciativa, que se trata de quitar cubitos de esta bolsa, cubos que tenemos aquí, que son nuestras armas, porque no nos equivoquemos, lo que hay dentro de esta bolsa son armas ideológicas, armas argumentales. Tenemos armas en los medios, son todas las armas políticas que van a utilizar los candidatos durante la partida para conseguir su meta, que es ser presidente de Estados Unidos. Pues como decía, se hace un chequeo. El primer jugador que saque 2 cubos de su color, sacándolos de uno en uno, es el jugador que empezará la ronda, y ese será el primero en actuar. Cada una de las cartas tiene una estructura muy parecida. Algunas pues cambian algunos iconos, pero básicamente nos dan puntos de campaña, cubos de descanso e iconos para el día de los debates. Además, cada una de esas cartas también suele tener asociada un evento que, si lo juega el jugador al que corresponde el icono que figura en la carta, el burro azul si es demócrata, el elefante rojo si es republicano, pues puede hacer que surta efecto. Si juegas una carta y el evento impreso en ella es de tu oponente, ese jugador puede utilizar un marcador de ímpetu para disparar el evento, a pesar de que él no haya jugado. Si quieres prevenir que ese
evento se resuelva, si ves que el otro jugador tiene marcadores de ímpetu, puedes descartar 2 de tus marcadores de ímpetu y prevenir que el efecto se resuelva a favor de tu contrincante. Es bastante sencillo manejar el juego, es bastante complicado conocer todos los efectos a medio y largo plazo de tus acciones. En tu turno, al utilizar, por ejemplo, la acción básica, que sería jugar una carta y ganar los puntos de campaña, puedes realizar muchas cosas. A lo mejor demasiadas, pero muchas. Una de ellas es mover tu candidato de un estado a otro estado. Cada uno de esos movimientos pues, cuesta un punto de campaña. Si vas a cruzar a otra zona, que están coloreadas, dependiendo pues el sur, el noroeste, el este de Estados Unidos, pues te cuesta más puntos. Si entras en el estado en el que hay otro candidato, te cuesta más puntos entrar. En los estados puedes utilizar puntos de campaña para hacer campaña, que es tan sencillo como coger por cada punto que utilizas un cubo de tu color y colocarlo en el estado en el que estás realizando campaña. A no ser que, si en el estado en el que realizas campaña hay cubos de tu oponente, cada punto de campaña que utilices te servirá para retirar del tablero uno de esos cubos. Pero además, si hay 4 o más cubos de tu oponente, tendrás que hacer un chequeo. Es decir, utilizar tus armas. Por cada punto de campaña utilizado, debes sacar un número determinado de cubos, igual a esos puntos de campaña, y por cada cubo de tu color que saques, tu chequeo habrá tenido éxito y podrás retirar uno de los cubos de tu oponente. Esto solo se realiza cuando hay 4 o más cubos del color de tu oponente o cuando el candidato de tu oponente también está en el mismo estado. Sencillo. La otra forma de jugar la carta es realizar el evento, como ya he dicho. Si te es favorable, pues lo juegas, tienes el evento y ya está. Si juegas para puntos de campaña, como ya he dicho, y tu oponente tiene marcadores de ímpetu, puede utilizarlos para disparar el evento. Asimismo, puedes utilizar puntos de campaña para colocar anuncios en alguna de las emisoras de Estados Unidos. Puedes colocar uno de tus cubos por cada punto de campaña que utilices en cualquier emisora de Estados Unidos que no tenga cubos de tu oponente. Si hay algún cubo de tu oponente, pues te sirve para retirarlo. Esto sucede durante toda la ronda. Yo juego una carta, tú juegas una carta. Yo juego una carta, tú juegas una carta. Al finalizar la ronda nos vamos a quedar con una carta de sobra. De las 6 que nos han repartido al principio de la ronda, una tendremos que ponerla en la estrategia de campaña. Que esto nos servirá para los debates. Perdón, no he dicho una cosa importante. Cuando utilizas puntos de campaña, también puedes colocar cubos en los temas candentes, en los temas que en teoría interesan a la población. La economía, los derechos civiles y la defensa nacional. Son 3 de los puntos comunes de cualquier campaña electoral que se realice en el mundo. Y en 1960 probablemente eran bastante importantes. La economía venía disparada como una lanzadera gracias a la resaca de la Segunda Guerra Mundial, en la que pues, Estados Unidos se erigió como la primera potencia mundial. Pero sí que habían ciertos problemas de recesión en las zonas más rurales y más interiores del Estado. Las grandes urbes se estaban desarrollando a una velocidad muy importante, pero la economía se resentía a nivel de producción de bienes de primera necesidad. Los derechos civiles, en plenas protestas por los derechos de la gente negra, con militantes como Martin Luther King, Malcolm X o el movimiento de las Panteras Negras, llegaron a su apogeo más a finales de los 60 que al principio, pero estaban ahí gestándose. También era un tema muy candente en el que los candidatos se movían entre el típico americano que podemos interpretar como redneck, ¿vale? Con sus
prejuicios racistas y la cada vez más en boga y más importante población afroamericana, latina y china. Considerad que en 1960 aún existía segregación racial. No, en el autobús no se podía sentar todo el mundo. Y la defensa. Estamos en 1960, considero que en un año bastante crítico respecto a lo que se venía a llamar la Guerra Fría. Las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaban a competir tanto por la hegemonía ideológica como la económica. En la económica iba ganando bastante Estados Unidos, pero en la ideológica la Unión Soviética estaba comiendo bastante trozo. En los 50 hacía muy poco, en la mitad de los 50 se produjo la revolución en Cuba, el ascenso a poder de Fidel Castro y todas las consecuencias que eso llevó en ese momento y continúa llevando. También hay que pensar que va un par de años más adelante, Kennedy se enfrentó a la crisis de los misiles cubanos, en la que, pues, un poquito más, y nos vamos a la Tercera Guerra Mundial. Creo que el paroxismo de la Guerra Fría llegaría bastante más tarde, sobre todo con los planes de defensa de Ronald Reagan, que fue muy famoso por eso. Pero en 1960 la defensa nacional y sobre todo la defensa del American Way of Life, la forma de ver cómo se organizaba la economía y la vida según el punto de vista que hayan vendido muy bien Estados Unidos, pues se encontraba amenazada, como dirían ellos. Esos cubos nos servirán para determinar quién es el jugador. Esos cubos que ponemos en los temas candentes, las cuestiones importantes de la sociedad, nos servirán al finalizar cada una de esas rondas para conseguir algunos beneficios que ahora veremos. Pues así es como se juega más o menos quiero decir, estas son cómo se juega, son las reglas básicas de un turno de este juego. Tenemos otra carta, que es la carta de candidato. Esta carta solo se puede jugar una vez por partida, a no ser que juguemos un evento que nos permita refrescarla, que al utilizarla pues le damos la vuelta y nos da 5 puntos de campaña. Es la carta que más puntos de campaña nos va a dar. Lo utilizaremos en el modo pues, que hemos hablado. Sin importar de qué modo juguemos una de las cartas de la mano, esas cartas siempre nos van a dar cubos de descanso. Bueno, no siempre, hay algunas que nos dan 0, pero hay otras pues, que nos dan. Pues, por ejemplo, a jugar Grandes Esperanzas, en la que pues, vemos a Sinatra y nos cuenta pues, que el Sinatra de Rat Pack hizo campaña por Kennedy. Sin importar cómo la juguemos, si es por los puntos de campaña o por el evento, nos dice gana 2 cubos de descanso. Esos cubos se colocan sobre esa taza impresa, tan chula. La verdad es que el tablero es una pasada. Se colocan sobre la taza al realizar la acción y pasar el turno al siguiente jugador. Cada vez que finalice una ronda, todos los cubos de descanso que tengamos aquí se colocan en la bolsa. Por lo tanto, pues aumentamos nuestras armas políticas. Y esto se va sucediendo, pues, nada, durante 5 rondas. Hasta que llegamos a la ronda de debate. En la ronda de debate, que cogemos el tablerito este de aquí, se colocan, según el orden en el que hayan quedado las diferentes cuestiones importantes, los temas candentes. Esos temas son los temas más importantes que se trataron en el debate y nos van a servir pues, para ganar más beneficios si eres el ganador de uno de esos temas. Aquí el juego se vuelve un poco tramposo, porque durante las 5 rondas previas has estado jugando cartas en función de qué quieres hacer en el tablero, qué estados quieres conquistar, porque cada estado da un número de votos electorales diferentes, y has ido apartando una carta. Cada una de esas cartas que has ido apartando y has ido colocando en tu zona de estrategia de campaña son las cartas que vas a jugar en la ronda de debates. Y el sistema de juego es un poco curioso, porque tú juegas una carta y la juegas sobre una de las cuestiones, pero en el lado
del jugador que determine la carta que has descartado. Como ya he dicho, cada una de las cartas tiene un icono impreso, que bien es el burro o bien es el elefante. Pues en esa mano que tienes durante el debate puedes tener cartas de los dos colores. Y estás obligado siempre a jugar la carta en el lado donde te diga. Con lo que tienes que haber estado planificando qué cartas tienes en la campaña de estrategia para después jugarlas en el debate y, claro, que te sean favorables. Cuando una cuestión tiene 3 cartas, el jugador que tiene 2 cartas es el ganador de esa cuestión y se lleva unos beneficios. Cuando todas las cuestiones han sido resueltas, pues acaba la fase de debate, vuelven en el orden en el que estaban y nos vamos a las otras 2 rondas de campaña, que funcionan casi igual. En estas 2 rondas se nos reparten 7 cartas, pero solo jugamos 5. Jugamos 5 y separamos 2 a la estrategia de campaña. Cuando llegamos al día de las elecciones, se resuelven los eventos que estén en el tablero como eventos de elección, de los que también pueden haber eventos de debate o eventos de prevención, que son eventos que se juegan y se quedan en la mesa hasta que sucede lo que pone y previenen esa acción. Y esas cartas que hemos descartado nos sirven para hacer esfuerzos de última hora. Cada una de esas cartas también tiene las siglas de un estado de Estados Unidos. Y sobre esas dos cartas, sobre esos 2 estados que determinen las cartas, vamos a realizar chequeos para ver si o le quitamos apoyo al candidato contrario o conseguimos apoyo nuestro. Una vez finalizado los chequeos y resueltos los eventos del día de elecciones, se tiene que ver si hay algún estado que no posea apoyo de ningún jugador y entonces tenemos que ver si los medios nos apoyan, que es de lo que va este vídeo. Mientras hemos ido jugando y hemos ido posicionándonos en las cuestiones importantes que a la sociedad le importan, hemos podido conseguir cartas de apoyo, endorsement. Cuando conseguimos una carta de endorsement, nos dice en qué zona de Estados Unidos, en el medio oeste, en el este, en el sur o en el oeste, los medios nos apoyan. Conseguimos apoyo de los medios, no de los votantes, de los medios. Y colocamos una de estas fichitas y colocamos una de estas fichas por el lado del jugador que obtenga el apoyo. Se coloca en el tablero. Si conseguimos un endorsement en una zona que un jugador ya tiene fichas de endorsement, pues funciona como cuando utilizamos puntos de campaña para conseguir apoyo en los estados. Retiramos tantas fichas como endorsement consigamos. Como decía, si al finalizar la resolución de los eventos y los chequeos de las cartas que hemos apartado al final de cada una de las rondas 7 y 8 hay estados que no tienen cubos de apoyo, conseguiremos apoyo en esos estados si los medios nos apoyan. Es muy redundante esta palabra. Apoyo. Si los medios nos respaldan. Me gusta más eso. Sí. Si tenemos el respaldo de los medios. Si los medios han hecho campaña por nosotros, porque comparten nuestras ideas o porque les hemos pagado por ello. En el caso que no tengamos el respaldo de los medios, pues cada estado, pues, por su tradición histórica, apoya a un candidato o a otro por defecto. De modo que si no hay ningún cubo de apoyo, tampoco lo hemos conseguido por el respaldo de los medios, pues el ganador de ese estado será el jugador cuyo color corresponda con la banda de arriba y en el que figura el nombre del estado y el número de votos electorales que ofrece. Y así sí que es como se juega. A 1960. Making of the President. Making of a President. Es indiferente. Making of the President. Es el nombre del juego. Tito Livio dijo que los contemporáneos tenían que decir siempre la verdad. Tienen que ser objetivos. Porque la verdad es la verdad. Y la verdad es un hecho objetivo. Es un hecho.
la historia ya se encargará de juzgar esos hechos o tergiversarlos, porque Tito Livio pues se creía la Eneida de pe a pa. Eneas es un señor del que pues no sabemos si existió. Se le menciona en la Ilíada de Homero y luego en la Eneida, que es pues Eneas se pira de Troya y se va para Roma y la funda. Muy objetivo no es. Pero bueno, lo que nos importa es el fondo de la frase. Imaginaos en 1960, en el que solo existía la radio, la tele y los periódicos. Y la tele no estaba en todos los lados, pero la radio sí. Y los periódicos se vendían a porrones. A porrones. Era uno de los mayores creadores de opinión pública del momento. Tenían muchísima influencia. Aparte, poseían una gran reputación, la mayoría. Se diferenciaba mucho entre prensa seria y la prensa amarilla, lo que los británicos suelen llamar tabloides. Hay un principio que explica Noel Newman, que voy a leer porque así es como no me liaré, en el que dice que en las sociedades la opinión pública se crea línea de pensamiento de mayor presencia social. Las opiniones públicas circulan en espiral, de modo que las opiniones minoritarias pues cada vez se escuchan menos. El poder de la prensa en 1960 y de la radio, la televisión aún no, pero empezaba a ser incipiente. El poder de la prensa era muy grande. La prensa era quien decidía cuáles eran los temas que importaban a la población. Era aquellos a los que se daba reflejo, eran aquellos que importaban. En cierta medida creo que los derechos civiles empezaron a adquirir importancia sobre todo por los hechos violentos que sucedieron en algunas manifestaciones. Porque si la prensa no daba eco a, no lo sé, manifestaciones en las que acababan manifestantes negros muertos o detenidos, o a los vapuleos a los que se veían sometidos por el Ku Klux Klan, o las casas quemadas, o los hombres desgraciadamente ahorcados, pues aquello no tenía por qué interesar al público. Nixon y Kennedy, sobre todo el segundo, supieron entender, creo, muy bien el zeitgeist del momento y darle importancia a aquello que los medios daban importancia. Porque lo que le preocupa a la gente no es más que aquello que lo que dicen los medios que le preocupan a la gente. Y voy a leer y citar a alguien más. Habermas dice: la comercialización de la comunicación, si entendemos las informaciones como mercancía, despolitizó la información convirtiéndola en sensacionalista, a fin de obtener más ventas, distribuciones y atención pública, dirigiéndose a sus audiencias más en calidad de consumidores que de ciudadanía. Eso es algo que, por ejemplo, Hearst, a finales del siglo XIX y principios del XX, entendió muy bien, pero que a medida que iban pasando los años, pues se ha ido exacerbando. Ya la información no es información periodística, en muchos casos no es un medio mediante el cual los informadores nos muestran la verdad y los hechos, sino, trasladándolo al lenguaje actual, los titulares no son más que clickbait. Presentan un titular, habitualmente tendencioso, pues para que hagas clic en la noticia del periódico, compres un periódico, no sé quién compra periódicos hoy en día, pero alguien los comprará, no cambies de canal cuando estés haciendo zapping en la televisión, o veas un vídeo de YouTube de alguno pues que le gusta, pues eso, hacer clickbait. Si consideramos que en los 60, pues sobre todo en 1960, que es la época en la que estamos hablando, los medios de comunicación tradicionales, televisión y radio, pues
eran de consumo general y aparte gran parte de su supervivencia dependía de los ingresos, claro, el sensacionalismo debía ser atroz. ¿Y por qué estoy contando todo esto en medio de un juego de mesa? Pues primero, porque la política estadounidense siempre me ha parecido apasionante. La forma de entender la política de Estados Unidos por parte de sus ciudadanos, o tal y como lo demuestran en los resultados de sus elecciones, suele ser sorprendente. ¿Sabéis, por ejemplo, que hubo una acusación bastante grave de manipulación de las elecciones por parte del equipo electoral de Kennedy para ganar las elecciones? No, yo no lo sabía. Resulta que Texas, que es un estado que yo personalmente siempre he asociado a una visión más conservadora del mundo, por decirlo de alguna manera, porque es que es un país donde pueden llevar, es un estado donde pueden llevar armas, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo. Pues Texas, que asociaríamos mucho a una forma de pensamiento mucho más conservadora, tradicionalista, en el sentido de soy tradicional, me gusta llevar pistolas, me gustaba el lejano oeste, que vuelvan los ferrocarriles de vapor. Pues en Texas ganó Kennedy. Pero sí hubo una acusación que luego no llegó a más, de pucherazo. Los medios favorables a Kennedy obviamente no se hicieron mucho eco de eso, y los favorables al Partido Republicano tampoco demasiado. Es algo que no duró mucho, no se suele poner en demasiada tela de juicio los resultados electorales en Estados Unidos, y si sucede, como pasó en las segundas elecciones ganadas por George W. Bush, se suele pasar bastante rápido de tema. Lo que vengo a decir es que esta mecánica de los endorsement no ha dejado de suceder en todos los años, desde que supongo que existen los medios de comunicación de masas. Y no sé hasta qué punto Tito Livio se está revolcando en su tumba. Porque claro, no les deja espacio a los historiadores para manejar la posverdad. Porque la posverdad es día a día. Los hechos no sabemos ya cuáles son. Los medios de comunicación, prácticamente todos manejados por grandes conglomerados, lo que hace que las líneas editoriales cada vez sean menores. Ahora ya un conglomerado mediático pues controla canales de televisión, en plural, canales, medios de prensa escrita, medios, en plural, tienen sus propias páginas web, sus propias cuentas de Twitter, determinan qué invitados tienen en sus programas de opinión, invitados que se van repartiendo por todos los canales de ese grupo, o incluso por alguna razón esos mismos invitados van saltando de grupo en grupo mediático porque, por lo que sea, pues dan audiencia. Y eso que hablábamos antes del sensacionalismo trasladado a la política, pues, del sensacionalismo como medio de venta, continúa siendo vigente. En los canales de televisión vemos auténticas burradas, por falta de una palabra más clara, en las que se dicen barbaridades que no hace falta contrastar, porque las dicen y ya está. Parece que en el mundo el mundo mediático, el mundo de entretenimiento que vivimos, que lo que realmente triunfa son los vídeos de TikTok que duran 20 segundos. Todo aquello que requiera una concentración mayor de 20 segundos ya no interesa. Somos la sociedad de los titulares, somos la sociedad del Twitter, somos la sociedad del flame, somos la sociedad con mayor acceso a la información que jamás haya existido sobre la Tierra. Somos la sociedad con
mayor calidad de información disponible que jamás haya existido sobre la Tierra. Somos una sociedad en la que nos contentamos con los titulares. No sé si nos hemos vuelto vagos, no sé si nos hemos vuelto cínicos o simplemente nos han idiotizado. Pero, como dice la frase, o el oxímoron, o como lo queráis llamar, una mentira repetida 1000 veces continúa siendo una mentira, pero a lo mejor acaba siendo verdad. Voy a dejaros un link en la descripción, que bueno, si puedo o no, dejaré un link por aquí, en algún sitio, de un vídeo de Oliver Thorne. Es un youtuber que por lo visto lleva muchísimo tiempo en activo y yo lo acabo de descubrir hace realmente poco, en el que habla un poco de esto, de cómo se expresan las ideas en ciertos foros y cómo calan en la sociedad. Está en inglés, pero creo que vale bastante la pena, tiene muy buenos subtítulos en castellano, es mejor leerlo en inglés. Y os podéis sorprender, a mí me ha roto bastante. Este vídeo iba a ser otra cosa, pero después de haber visto el vídeo de Oliver, la verdad es que... Joder, es que estamos muy jodidos. Hay una cosa que dice que hace referencia al derecho de la libertad de expresión. Y es un derecho inalienable. Cualquiera podemos pensar y decir lo que queramos. Pero ahora, tal y como pasa ahora, en el que cualquier trending topic acaba en las noticias, o no sé, cualquier flame acaba en las noticias, tanto en internet, como en la televisión, como en la radio incluso, yo aún escucho la radio de vez en cuando, o en la prensa escrita, sirve de plataforma a ciertas ideas que no sé si es bueno que se les dé esa plataforma. Porque si no, al legitimarlas, nos encontramos con determinados partidos no muy a favor de los resultados electorales en el Parlamento. Porque una cosa que no lo he dicho, no os he explicado cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Es fantástico, me encanta. Es la cosa más antidemocrática del mundo. En Estados Unidos, cuando se cuentan los votos, gana el que más votos tiene. Pero lo gana todo. Lo gana todo. Si Missouri da 13 votos electorales, que son los votos que van a otorgar los compromisarios al partido que ellos quieran, que pues, obviamente son compromisarios demócratas, pues van a dárselo al Partido Demócrata. Todos. Quiero decir, si han votado 2 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en Missouri y el Partido Demócrata se ha llevado un voto y el republicano se ha llevado 999.999 votos, todos los votos, todos electorales, estoy hablando, todos los votos electorales, no los votos de los electores, se los lleva el partido que gana, el partido que más compromisarios gana. Con lo que, por parte de Missouri, todos los votantes demócratas, por ejemplo, pues tienen representación, pero los votantes republicanos, no. Es muy raro. Es muy poco democrático, pero, no sé, tiene su razón de ser. Aparte obliga bastante a los representantes a trabajar mucho por los estados, que el sistema federal es curioso. Pero si lo comparamos con el sistema electoral que tenemos en España, pues a mí me resulta bastante antidemocrático. Muy emocionante cuando vienen las elecciones,
muy emocionante cuando juegas a 1960, pero, es complicado, es complicado. Si fuese así, pues tendríamos 3 partidos en el Parlamento español. Y uno no sería el que llama actualmente al gobierno asesino, lo llama comunista, lo llama... No sé, es que dicen tantas barbaridades que no me lo explico. ¿Sabéis? Lo que decía es que es eso, les hemos dado legitimidad a ciertas ideas que esperaba o rezaba cuando era bastante más joven que no volviesen nunca. No porque viviese los tiempos de 1960 en España, en las que, pues claro, ahí no había ningún debate. Ningún debate. No podían haber debates políticos. Si había un debate político, tenías 2 opciones. Si querías hacer un debate político, pues, habían 2 opciones. Prisión y la otra no es agradable. La prisión era agradable. Y esperaba que no sé. Cuando tenía 18 años, pensaba y voté por primera vez en mi vida, era algo inimaginable, ¿no? Que ciertas ideas estuviesen en el Parlamento. Pero están. Y están en gran medida por esto. Porque los endorsement ya no es que les apoyen. No. Ya no es que les apoyen. Ya no es que sus ideas sean buenas o malas para la sociedad. Es que le dan voz. Les dan voz y es un problema. La libertad de expresión es verdad. No puede alienarse. No puede cortarse. Nuestra voz es nuestra. Y nuestra mente es nuestra. Esto no es 1984. Es 2020. Y no hay ministerio del pensamiento que nos pueda manipular o nos deba manipular. Pero si continuamos o continúan los que publican, los que emiten, pensando más en sus audiencias, en sus ventas, en sus ingresos por publicidad o sus ingresos por participar en 356.329 debates televisivos, porque así se van a llevar un extra y van a poder cobrar algo por que su periódico lo leen 4 gatos. Si continúan pensando así, los medios de comunicación, vamos a hacer que ciertas ideas permeen en la sociedad, ideas que deberían estar totalmente desterradas, porque es que pertenecen a un pasado oscuro, muy oscuro, en el que determinada gente pensó que no estaba bien lo que el pueblo, la gente, los votantes, la sociedad había decidido democráticamente mediante su voto libre y en teoría con pleno derecho a sus facultades elegido y depositado en una urna, que el resultado de unas elecciones no era bueno para el pueblo, para España. Y tuvimos casi 40 años bastante malos en muchos aspectos. Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima a la hora de servir de plataformas para determinadas ideas y a su vez
como informadores que supone que son, de contrastar aquellas noticias que dan y saber moderar, que no siempre censurar, las opiniones de determinados elementos sociales. Que no es que debiesen ser una minoría, es que no deberían existir. Una cosa que entendieron muy bien Kennedy y Nixon, los dos, durante su campaña, incluso durante su estancia como presidentes, cada uno en dos épocas diferentes. Creo que la de Nixon, con el que no comparto prácticamente nada, con el tampoco comparto mucho, pero bueno, con la ideología del Partido Republicano, creo que Nixon lo tuvo más complicado, pero los dos sí entendieron en parte algo. Y supieron entender que debería ser el presidente de todos los americanos, absolutamente todos. Es una de las cosas que en 1960 hace muy bien. Los tres grandes temas con los que vamos jugando, porque también los podemos manipular y hacer que uno sea más importante que otro, y son los tres grandes temas del debate, eran tres grandes temas que importaban a todos los americanos y que en sus programas intentaban solucionar o mejorar de un modo que complaciese a todos los americanos, todos. Mejoras para todos, que todos viviesen bien. Libertad y justicia para todos. Imaginaos que no sé, que lo hubiesen llamado anticonstitucionalista o antidemocrático, no sé, Nixon a Kennedy por haber ganado las elecciones dentro de un marco democrático y constitucional y legal, tal y como está establecido en Estados Unidos. Estaríamos poniendo en duda no solo la legitimidad del gobierno, estaríamos poniendo en duda la legitimidad del Estado. Ciertas opiniones que los medios de comunicación airean alegremente, tal vez estén poniendo en duda la legitimidad del Estado en el que vivo. Que no es el mejor Estado, seguro que no lo es. Hay muchas cosas que considero que son mejorables, tanto en ordenación territorial, como en distribución de la riqueza, como en medios de producción, control de las rentas, muchísimas cosas mejorables. Pero si ponemos en duda el Estado como superente que vela por el bienestar de todos los individuos que lo sustentan, todos, si ponemos en duda eso, no, la cosa no pinta bien. Como ya os conté en otro vídeo, esta serie de vídeos, que siempre vais a poder ver en el título la palabra política, no van solo de juegos de mesa, que os explico un poco de qué van y todo esto, sino intento relacionarlos con temas de política. Seguro que no llueve a gusto de todos, y a lo mejor cuando hacéis clic en el canal pues esperáis una reseña o algo así. Si no os interesa la política, no lo veréis. Si no estáis de acuerdo con mis opiniones y no sois capaces de tolerarlas, no lo veáis. Si consideráis que mis opiniones son contrarias a la moral entendida como el orden de valores exportable a cualquier ser humano, independientemente de su color, sexo, tendencia sexual, proveniencia o casta social, que es algo que me parece aberrante. Si creéis que atenta contra algo de eso, no le deis publicidad.
Porque si me dais publicidad y estoy diciendo auténticas barbaridades, pues hombre, a lo mejor vais sin querer, pues convenzo a alguien, o queriendo, convenzo a alguien. Y ese alguien pues convence a otro, convence a otro, convence a otro, y la idea se expande y empieza a tomar forma. Y es peligroso. Nos veremos en otro vídeo extendido porque tengo varios temas que tratar. Y si no, pues nada, os podéis ver en otro tipo de vídeos que a lo mejor tratan temas un pelín más amables. Nos vemos en el siguiente Ludómanos, sea cual sea el tema, sea el juego que sea. Espero que por lo menos os entretenga un rato. Hasta luego.